Quines són les curacions més inverosímils que tú has presenciado, Salvador? Bueno, y las que yo he presenciado son las de Pachita. Indudablemente en México, una india, que ya se murió, vieja, que vivía en la plena Ciudad de México, aunque era india de raza pura. Y sí, aquella fue lo más, porque yo he visto a muchos curanderos, pero esa fue la que hacía cosas más tremendas, porque tenía un cuchillo y con él abría a la gente y sacaba de dentro cosas que a veces no eran ni cosas humanas, sacaba vísceras y sacaba cosas que no deberían estar allí, pero ahí salían y allí se quedaban en una palangana y no era yo solo el que las veía. No solo que las veía de lejos, sino que yo practicaba con ella y yo usaba el cuchillo lo mismo que ella cuando ella me decía, etcétera, etcétera. Y allí había médicos que presenciaban eso. Esa fue el más grande. Después he visto en Brasil, he visto también a otros. Y he visto a los filipinos trabajar también. ¿Y el Tigre Aguirre? Me recuerdo que me has explicado alguna operación importante del Tigre Aguirre. Bueno, el Tigre Aguirre, operaciones con cuchillo no, lo vi hacer limpias, es decir, sacarle del cuerpo cosas, pero a base de manos, ¿verdad? No como con el cuchillo, como esto. ¿Y qué crees tú que es... ¿Qué está curando en aquests casos? ¿Qué es lo que cura? Por ejemplo, en el caso del Tigre Aguirre, en el caso de Pachita, son las entidades, estos seres que, aquí para horror de los llamados ufólogos, yo los identifico con los que andan en los platillos. Son un tipo, a lo mejor no son exactamente esos que vienen ahí, pero son entidades no humanas que tienen más poderes que el hombre y que son invisibles, y que a algunos les da su juego, su deporte es interferir en la vida humana y meterse dentro del cuerpo de un hombre. Una posesión. La Iglesia a esto le llama posesión diabólica, porque en general los ángeles no hacen esa posesión, sino hacen solo los diablos. Diablos y ángeles son la misma cosa, que se presentan o positivamente o negativamente. Pues estos grandes curadores, por ejemplo Pachita, ella no era ella. Cuando curaba, decía ella, hablaba, bueno, Pachita hablaba con la misma voz, hay que decir eso, pero decía que estaba dentro Cuauhtémoc. Cuauhtémoc fue un indio, que fue el último indio de los aztecas, que lo mandó a ahorcar Cortés, ¿verdad? Ella creía que era Cuauhtémoc. Yo estoy seguro que no era Cuauhtémoc, sino una entidad que la engañaba diciendo que era Cuauhtémoc, y ella le llamaba el hermanito, y ese era el que le daba los poderes. Eso a ella, porque a otros, pues, ¿qué será? Es un muerto, por ejemplo, los famosos casos brasileños, es el Fritz, el doctor, es un doctor que se murió, y nada, y dice que es el que los posee. O, por ejemplo, en el caso del venezolano, hoy día, este venezolano, que fue un santo, un médico que murió dentro de la iglesia en honor de santidad, pues hoy día hay curadores venezolanos, los cuales, los que los incorpora es el doctor, no sé cómo se llama, Fernández, o tiene un nombre muy castellano, ¿verdad? De modo que es una entidad que se les mete dentro. Efectivamente, sí. El estado, como te dijo Andreas, de excitación. Cuando un hombre, por ejemplo, hay grandes carcajadas en un salón, también puede ser lo mismo. Pero ojo, es que al ser humano, igual que a los animales, es mucho más fácil causarles dolor que felicidad. Mucho más fácil. El dolor es instantáneo. Le metes un palo, inmediatamente está el hombre ya. En cambio, para hacer reír, ya ves los humoristas que pocos son, porque es muy difícil a la gente tenerla feliz y sobre todo violentamente feliz. Y por eso no se van al dolor. Pero yo creo que sí, que el cerebro hasta podría producir más, pero es más difícil tener, como digo, todo un grupo de gentes felices. Entonces, sí, el origen de muchos tabúes en la vida, todos estos condicionamientos sociales y religiosos, se deben a eso, a que nos van llevando por donde queremos, no sé si precisamente para causarles a ellos ese high que decíamos antes, pero para que hagamos lo que ellos quieren, ¿verdad? Indirectamente. En cuanto a la sexualidad, sí es enorme. Lo que han montado las religiones alrededor de la sexualidad es enorme. Y sería demasiado ponernos ahora a hablar, pero es curiosísimo. Ahora, también quiero decir, y lo vengo diciendo hace años, y ahora en estos documentos que están apareciendo, todo esto apareció el año 88, por fin. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Yo hace tiempo que digo que todo el fenómeno OVNI está relacionado con lo generacional, con lo genético y con lo genital. Y ahora resulta que a muchas de las víctimas, tanto animalescas como humanas, les llevan los órganos genitales enteros. De modo que cuando le sacan los genitales a una hembra, por ejemplo, le sacan no solo la parte externa, sino que en la hembra es todo interno, y le sacan la matriz y el útero, todo perfectamente, ovarios, limpio, y no les interesa lo demás. Muchas veces se lo llevan. ¿Por qué? Porque es que el fenómeno OVNI está relacionadísimo con todo lo sexual. Pero en este caso,
está debido a que este tipo de entidades con las cuales estamos ahora más en contacto, o ellas están más interfiriendo en nuestra vida, les interesa porque están desesperadas haciendo experiencias, porque ellos están desbaratados sexualmente, ya no saben, tienen una reproducción natural y por eso son clones. Todos ellos se clonean y se reproducen solo de esa manera artificial. En Mario, de Vilafranca, del Penedès, preguntava la teva opinió sobre la teoria de la reencarnació. Bueno, la reencarnación es otro dogma que muchos lo han aceptado ahora. Salieron de Guatemala y se meten en Guatepeor, porque ahora hacen reencarnar hasta los postes de la luz. Y yo estoy harto de decir que a mí no me interesa reencarnar en este condenado planeta. Hay algunos que a lo mejor van a reencarnar, yo no me opongo. Es decir, que algunos puede ser que reencarnen. Yo no tengo interés en reencarnar, ni creo que todos reencarnen, sino que hay gente que cumple su grado de evolución, y como el niño que en 3er grado aprendió las tablas de multiplicar a los quebrados y pasa a 4º grado. Y aquel que no le gustaban las matemáticas y no iba a la escuela y hacía novillos, pues lo hacen repetir. Habrá gente que repetirá, habrá gente que se irá para adelante. Es una cosa que tiene su lógica, porque hay gente a la cual todo le va bien, ¿verdad? Y hay gente a la cual todo le va mal, ¿verdad? Y por eso es lógico que algunos, pues, no sé, que reencarnen. Pero yo no me lo dejo atracar como un dogma más, porque ya bastante trabajo me costó salir de los otros. El mateix Mario de Vilafranca deia que si les emocions generen una excitació amb aquests certs, si una persona, tu, per exemple, tens un equilibri perfecte, un autocontrol de les teves emocions, què et poden fer? Es poner el dedo en la llaga. Es decir, que lo que hay que hacer el hombre es que tiene que ser un ser equilibrado. La mejor defensa, eso lo digo yo en mi libro Defendámonos de los dioses, una de las defensas es: evoluciona tú, crece tú, hazte un hombre armónico, vive en paz, y es muy difícil que te entre ninguna de estas cosas. En general, este tipo de entidades, a través a veces de sus alicates que tienen aquí en el mundo, que son todos estos líderes de sectas, por ejemplo, ¿a quién agarran a las sectas? A los pobres muchachos que no saben qué hacer, que están aburridos, que están deprimidos. Esos son los que caen en todo tipo de sectas y en todo tipo de errores. De modo que la mejor manera de defenderse de estas entidades es ser uno firme, es decir, tener una personalidad evolucionada, y entonces pues no cae uno en estas tonterías. Es una de las maneras que hay de defenderse. Parlant precisament d'aquest tema, en Manolo, de l'Hospitalet de Llobregat, preguntes què en saps actualment de l'IPRI, de l'Institut Peruà de Relacions Interplanetarias. Bueno, pues hace poco anduvo Carlos Paz por ahí, y yo no sé si anda todavía por aquí hablando, y siempre ellos siguen con la comunicación. Estos a mí me dan algo de pena, porque ellos creen todavía, siguen creyendo que todos los hermanos del espacio, como ellos les llaman, son los cósmicos, vienen en plan de paz todos, y no hay tal, la mayor parte de Dios. Y vuelvo a decir lo que dije al principio: no son ni buenos ni malos, pero vienen a usarnos de una manera o de otra, como los animales, que yo quiero mucho a un canario, ¿verdad?, que tengo. Pero, ¿qué pasa con el canario? Que lo tengo en la jaula, ¿verdad? Yo quiero mucho a un gatito que tengo, sí, pero al gatito yo no, porque no le hago esas felonías a un animal. Pero bueno, la señora aquella que yo se lo dije una vez, que se indignó conmigo: yo tengo un gato y hago por él sacrificio, sí, pero al gato de usted, ¿qué le hizo? No lo castró. Bueno, es que así está más tranquilo, sí, usted sabe que el gato le encanta que lo castren, vamos, seguro. Y usted además no le arrancó las uñas, como se hace en las casas así de prestigio. Es que me rompe todos los muebles. Y claro, el gato le puso las manos para que le hiciera usted una limpieza de uñas, ni hablar. Usted lo pone a su servicio y le hace dos cosas horrendas, como a un gato le quita las uñas y acaba con él, porque con eso se defiende. Y encima lo desmasculiniza y lo revienta. Bueno, pues estos, aun los buenos, vienen a usarnos. Por eso yo hasta de los buenos sospecho mucho. Y los del IPRE siguen todavía con esa cosa, poniéndose en contacto con ellos, y la mitad acaban deschavetados. Yo he tenido gente de los ramas, que son los del IPRI, que han venido a hablar conmigo en secreto, como Nicodemus fue a hablar allá con Jesucristo, por la noche, a decirme, bueno, esto no está la cosa muy clara, porque no veían claro, porque naturales. Lo que hacen es que fanatizan a la gente y los ponen su cerebro en función de los hermanos del país. No, usted que es estudiante, estudie. Usted haga negocios bien y viva usted como ser racional, mande al cuerno a todos estos señores que andan por ahí arriba. Catalunya Ràdio, sintonia alfa. 3 minuts passen de 2:45. Al sacerdot Salvador Freixedo, la pregunta de la Marta de Barcelona: què hi ha després de la mort?
Después de la muerte, ¿quién lo sabe? A lo mejor el señor Pujol lo sabe, hay que preguntarle, ¿verdad? Pero nadie lo sabe, ¿cierto? Ahora, yo le voy a decir, ¿qué creo yo? Yo creo que algo de mí, ¿verdad? Y consciente sigue después de esta muerte. De modo que yo creo en la pervivencia después de la muerte, porque si no sería un fracaso tremendo esto. Y yo cada vez digo más que todo lo que vive muere, pero todo lo que muere resucita, ¿verdad? Y esto es el nacer y el vivir. Y entonces la flor tan preciosa se descompone, se pudre, va a la tierra, pero a lo mejor a la primavera siguiente vuelve otra vez en forma de otro tipo de flor o en forma de sabe Dios qué. Y este embarajar la materia, pues es la sístole y la diástole del corazón del Dios universo. Después de la muerte creo que yo voy a pasar, si he evolucionado, porque a lo mejor me mandan a reencarnar por imbécil, pero no, si he evolucionado, pues voy a ir a otro grado más alto. Es lo que creo, y en eso estoy tan tranquilo. Ahora, como no está en mi mano, me moriré la mar de tranquilo. Y una cosa que anda por ahí en uno de mis libros, no sé lo que hay exactamente después de la muerte, pero sí me acostaré a morir con la seguridad de que estoy a punto de nacer, a otro nivel más alto. Salvador, en Francesc de Manresa pregunta si no seria possible que nosaltres fóssim el producte d'una fabricació en un laboratori, una manipulació, una creació genètica. Pero ya lo dije antes, las razas todas son eso, ¿entiendes? Y ahora lo están haciendo violentamente, ahora en estos días. Ahora están pasando cosas muy curiosas. Yo me fijo, les voy a dar una cosa en que yo vi y me puedo equivocar, pero por lo menos yo observo mucho. O sea, hay mucho niño rubio que son hijos de padres no rubios, ¿entiendes? Porque tus papás probablemente eran rubios. Pero no, yo veo muchas parejas entre gente más bien humilde y veo al padre, en castellano en general no tiene el pelo rubio, veo al padre y a la madre y veo un muchachito rubio y me quedo, no solo aquí. I no és l'amic de la mare. Sí. No és el fill de l'amic de la mare. No, parece que no. Sino que, y estamos sabiendo que están haciendo desesperadamente este tipo de... Hoy leí en Brasil, que en Brasil en un pueblo pasaba lo mismo que dice Bob Hopkins en el libro suyo Intruders, entre los intrusos. Es decir, que en un pueblo en el cual todas las muchachas estaban encintas, y las muchachas decían, no hemos tenido relación con nadie. Y es que se están dedicando a dejar encintas a las muchachas, muchas veces. Y lo suelen hacer cierto tipo de ellos, a los 3 meses les quitan el feto, pero otras veces parece que no, porque ya te digo, hay muchos tipos de los llamados extraterrestres. Entonces yo creo que está sucediendo eso ahora de una manera enorme, porque hay algunos tipos de ellos, y en esos son los llamados rubios altos o procionianos, que también son de muchos tipos, pero unos de ellos parece que quieren mezclarse con nosotros porque ellos tienen ciertos defectos profundos en su raza, y nuestra raza, todavía la raza humana, es una raza más sana, más joven, y quieren, conservando ellos su cerebro, quieren coger las cualidades físicas del hombre de la tierra, así lo dicen en esos informes. De modo que este señor, acepto lo que dice. Jesús podria haver succeït alguna cosa similar? A Jesucristo. Bueno, todos estos grandes avataras vienen preparaditos ya desde arriba, ¿entiendes? Empezó, como le pasó a los grandes avataras, según cree la Iglesia, naciendo de Madre Virgen, ¿verdad? Es decir, que ahí hubo un traqueteo ya de la que fuese su madre, de María. Y claro, ya una manera de nacer, aun admitiendo lo que dice la Iglesia, que los cristianos creen que solo Cristo nació de Madre Virgen, y no saben que hay una lista como de 30, entre los cuales 15 de las madres de los avatares se llaman Marías también, pero bueno. Pues ya es una manera un poco rara de nacer. Quiere decir que ahí la Iglesia todo lo ha sublimado con nombres suyos. Le llama milagro, le hicieron un milagro a la Virgen María. Bueno, esos milagros se siguen repitiendo ahora. Estas muchachas que de repente quedan encinta. ¿Y por qué? ¿Dónde invento eso? Léanse estos libros de los que hablé antes, que son ahora, tienen nerviosos a los norteamericanos, y salieron el año pasado los dos. Mujeres que están encintas y no han tenido contacto con varón. El mateix Francesc de Manresa et preguntava si tenim ànima, alma, i si la tenim, si també està fabricada o creada per ells, aquesta ànima. Hay humanos que parece que no tienen alma, y si la tienen, pues deben tenerla en los tacones, verdaderamente. Ahora, ¿qué es alma? Eso es una definición que, por ejemplo, la ciencia no admite. ¿Qué es eso de alma? Para los hombres comunes y vulgares, pues sí, tenemos una idea poco más o menos de eso que llamamos alma. Nosotros, él dice, si nosotros tenemos alma, tenemos
algo, espíritu vital, algo que parece que vivifica estas proteínas con las que nos movemos, etcétera, etcétera, y cuando uno se muere, pues parece que eso se va. Eso es una cosa que nunca nadie podrá probar nada. Ahora, que si ellos... Han fabricat l'ànima, també. Sí, si conoces los informes de Humo, para mí el alma, hay una distinción si quieres entre espíritu, alma y cuerpo. De eso los esotéricos te pueden dar lecciones, cada uno desde su punto de vista. Yo creo que eso que se llama alma, que ya no es precisamente esa materia, sí, creo que también tiene mucho que ver con los grandes ingenieros genéticos y biológicos que están creando a todas estas razas que lo han hecho. Para algunos, no estos pequeñajos de los que estábamos hablando antes, que estos les interesan cosas mucho más materiales. Pero otros, diríamos, creadores o formadores, como nosotros hacemos, como los perros, ¿verdad? Creo que sí, que eso que se llama alma, un principio vital que es físico aunque sea invisible, y es como dicen los de Humo, son esos átomos de Krypton que los cuentan, no sé si 12 o 15, porque son un puente entre lo que ellos llaman alma y por ahí yo creo que han intervenido seres superiores a nosotros, muy superiores a nosotros. Ahora, en realidad, yo no lo sé, y el que lo sepa habla más de lo que sabe, porque eso no lo sabe nadie absolutamente. La Marta de Manresa pregunta d'on venen ells, si han estat aquí a la Terra sempre, si venen de fora, d'on. Como son muy diferentes, los hay para mí que siempre han estado aquí en la Tierra, son los dueños de este planeta, y así lo dicen los informes. Además dicen algunos de los otros, hablando unos de ellos de otros, se indignan de que ustedes les llamen los visitadores, ahora, como le dicen los viajeros del país. No, dice, ¿qué viajeros si llevan aquí antes? Son los que los han hecho a ustedes. Ahora, hay algunos que no, que hace pocos años que han llegado, están llegando. La Tierra es un sitio de paso, ¿verdad? Como puede ser la Luna, etcétera, porque en la Luna, por ejemplo, ahora, bueno, se puede hablar de las cosas que se han visto en la Luna, increíbles. Lo que hay en la Luna es increíble, dicho por todos los astronautas, y eso está ya ahí escrito y grabado, etcétera, etcétera. Es más, dentro de unos días publicaré o escribiré, o está escrito ya. Los rusos dijeron que en un cráter de la Luna hay un bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Y han dicho, miren, tienen las letras tal, 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 tal. Y se lo llevaron allá porque esta gente están haciendo cosas que nosotros no tenemos idea. Bueno, y lo tienen fotografiado, porque con unos bárbaros telescopios lo tienen fotografiado. La pregunta es, ¿de dónde viene? Viene de todas partes. Para escándalo de los científicos, vienen también, la mayor parte de ellos, de fuera del sistema solar. ¿Cómo pueden venir? No sé cómo pueden venir, el caso es que están aquí, luego pueden venir, para escándalo de ellos, que dicen que no se puede venir por las distancias, etcétera. Sí, efectivamente, según la física ustedes no pueden venir, pero como yo los veo andar por aquí y hacer cosas y los veo en sus aparatos, digo, no sé cómo se viene, pero se viene, porque ahí están. En Josep Maria d'Hospitalet esmentava el cas del Crist que sagna de Dénia, i preguntava que expliquessis una mica més les aparicions que tu documentes en un llibre teu també. Les aparicions de la Verge o de Crist o... Bueno, este era el que decía que de parapsicología y religión. Exacto, porque sí. Yo no te oí ahora. Y el caso de Dénia, sí, que allí está apareciendo un Cristo que sangra y todo eso. Sí, esto es más viejo que el hambre. Estos fenómenos de apariciones, la gente cree nada más que se da en su religión, y claro, hay gente que ante un Cristo, un santo Cristo, que empieza a sangrar, como es, por ejemplo, el de la Deira, no sé, como este de aquí, y el de la Deira sangraba, pero en cantidades industriales, no podía hacer una fábrica de sangre allí con lo que aquel santo Cristo soltaba. Pues es natural que ante aquello la gente, pues una fe, deberían primero discurrir un poco, cuando sangran tanto, y decir, bueno, te pasas, la verdad, hay que decirle. Pero bueno, este fenómeno de sangrar se da en el cristianismo y se da fuera del cristianismo. Por lo tanto, es una cosa que cuando se sabe, porque es que los pobrecitos muchos no lo saben. Yo fui un pobrecito muchos años, un fanatiquito, padre jesuita, que no me decían eso y no lo sabía, y por eso, pues claro, se acrecentaba mi fe ante un Sagrado Corazón que llorase, por ejemplo. En Puerto Rico empezó a llorar un Sagrado Corazón y no, sangraba, lloraba, vírgenes llorantes hay, bueno, qué sé yo, la cantidad de ellas que hay. Pero es que ya te digo, milagros de este tipo en todas las religiones se dan en la actualidad. Y hay religiones en donde este tipo de milagros se da más que en el cristianismo. En el Islam se dan más y ya no les hace mucha... Es que son mucha mella. I a què es pot atribuir aquest fenomen? Pues una de dos.
o son, como siempre antes, en todo hecho paranormal hay siempre dos causas fundamentales. Primero, son las telergias, son las capacidades de la mente humana. Mira, cuando un Cristo sangra, la sangre del Cristo probablemente es humana, y no solo humana, sino que es la sangre de la vidente. Eso se ha examinado en algunos casos. Por ejemplo, en la Deira nunca se examinó nada más. En la Deira, o en uno de los casos aquí de España, fueron unos franceses, llevaron a examinar la sangre, y entonces dijeron, sangre humana, dijo el médico. Pero es que tenían que dar un segundo paso a ver si es la sangre de la vidente, de la Conceição, de la mujer aquella. Y no es que vaya ella por la noche con una escobilla, se hace una herida y embadurna al Cristo. No, es que hay una transfusión de sangre por el aire. Bueno, que esa es la primera causa. Las telergias, la capacidad inconsciente, diríamos, pero de la mente humana. Segundo, las entidades de fuera. Cuando ya entra una entidad en el juego y entonces empieza a acrecentar esas cosas. Porque la pregunta tuya era cuál es la causa de por qué sangra, ¿no? Exacto, sí. Entonces ya él decía, de Deni, ahora que tengo apuntado aquí, que había habido de todo también, como yo digo en el libro Parapsicología y Religión. Ahí suelen venir una mezcla de fenómenos. Por ejemplo, se ven luces en el aire, a lo mejor empiezan a aparecer por la noche cierto tipo de criaturas extrañas, la Virgen viene y habla, hay olor de rosas en el aire o un olor terrible, todo esto es mezclado. ¿Por qué? Porque ya entran entonces otras energías. Aquí un ángel me dice que en la Deira se examinó la sangre en la Facultad de Medicina y pertenecía a un grupo muy común entre los palestinos, a la sangre de Cristo. Esto fue en la Deira, parece. Pero son capaces de hacer cualquier cosa de estas. En la Deira do Piñeiro también. Para que veas hasta qué punto estas entidades son a veces maléficas en el sentido de que les gusta jugar con nosotros. Aparecían hostias. Yo tengo una fotografía cayendo hostias del cielo. Cayeron 3000 hostias. Las recogieron con gran devoción porque eran hostias consagradas, según ellos y según la vidente. Las pusieron encima de una sábana. Amigo mío, aquellas hostias desaparecieron de todas las parroquias de los pueblos vecinos. A 5 kilómetros por ahí les vaciaron los sagrarios de los copones. Cuando el cura fue de la comunión no había hostias. Y resulta que unos días antes, o la víspera, habían caído hostias en la Deira. ¿Quién hace esas teleportaciones? Pues estas entidades. Bé, i l'última pregunta del David, de Barcelona. Esmentava les pistes d'aterratge del Perú, presumiblement Nazca, i si això tenia que veure amb els déus que tú esmentas. Sí, por supuesto. Eso, ahora yo no digo que sean pistas de aterrizaje, nada de eso, porque está raro. Además, que pistas de aterrizaje de las que tiene la araña, el cocodrilo, el mono, la cantidad de figuras, pero eso sí, perfectas que hay desde ahí. ¿Quién ha sido? Otros seres humanos, ¿verdad? Como nosotros, o individuos de estos, ¿verdad? Otras civilizaciones que ha habido anteriores a nosotros, porque este es otro mito que hay que derribar. A la ciencia hay que tumbarle ese mito. ¿El hombre apareció en la era cuaternaria? No, el hombre apareció hace millones de años. En la era terciaria hay restos y en la era secundaria hay restos. Y para horror de los arqueólogos y paleontólogos, me a pensar que aquí esto lleva este negocio de gentes que vienen de fuera y generaciones o civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros, esto lleva ya más años que la tira. El caso más extraordinario, te lo voy a decir enseguida, si me dejas decir antes una cosa que a este que preguntó sobre el sexo le quisiera decir, que también en estos documentos nuevos que hemos obtenido en este año, hablan estos de que el sexo practicado de una manera loca, sobre todo en orgías, como hoy se practica tanto por ahí, eso les produce a ellos una excitación tremenda. Y que son, ya te digo, seres sin excitación ellos. Y vienen como moscas a eso. Se presentan eso cuando hay orgías sexuales y por ahí les acerca cierto tipo de entidades. Otras, ya te digo, no les interesa absolutamente nada para eso. Y es una cosa que está en línea con lo que yo digo. Hay un grado de excitación grande en toda aquella gente que está allí, sobre todo al practicarlo de una manera no natural, sino de una manera a lo loco. Bien. Porque yo dije que ciertamente todo lo que es sexual tiene una connotación muy grande con el fenómeno y hay muchos que todavía no se creen que eso es... No, hay que hablar de eso porque eso son tonterías que se le ocurren a los investigadores. Bien, de los casos que yo digo aquí en el libro, pues cuál de los que hay en el libro, porque hay tantos... A mí el que me toca más de cerca es el caso último de Rufo, ¿verdad? Porque en eso estoy envuelto yo, pero hasta las narices, ahora mismo. ¿Quién es aquest, para aquellos oyentes que no... De Rufo, no pues es un muchacho, el caso se llama Rufo, pero el protagonista se llama Mario, y es un muchacho que está en Madrid, al cual lo vienen a visitar a su casa,
para horror de los que no creen nada de esto, y lo vienen y lo visitan, y Rufo todo lo que le pasa me lo cuenta a mí, porque cuando el pobre muchacho le empezaron a hablar por dentro, primero le hablaban por dentro, oía voces como tanta gente. ¿Cuánta gente oirá voces dentro de su cabeza aquí en Barcelona? ¿Cuánta gente? ¿Y tú crees que son 100? No pasan de 100. Y los pobrecitos, pues unos corren a lo mejor a un centro espiritista, donde los van a ver locos con los espíritus, y otros van al psiquiatra, y el psiquiatra a lo mejor les dice que se están volviendo locos, y les da píldoras para que estén tranquilos, y otros pues van a un padre cura, y el padre cura creo que es Satanás inmediatamente, y les manda a rezar un rosario, con lo cual los parte por el medio, etcétera, etcétera. Este vino a mí, y yo le dije, bueno, sigue la cosa. Total, que eso se ha seguido desarrollando, no te vuelvas loco, no creas que eres un elegido, no tengas miedo, tú sigue lo que está haciendo, y si quieren decirte algo, que te lo digan de una manera racional. Bueno, y la cosa ha seguido avanzando, y después ya se presentaron físicamente, fue poco a poco, y después ya vienen cuando les da la gana, porque se presentan algo así como eso en la televisión, ¿sabes? Ves una lucecita y se te pone delante y hablan con él y le dicen cosas y le prometen cosas, y estamos a la expectativa, y en cuanto le pasa algo, Mario viene y me llama por teléfono y me dice, y me cuenta las cosas que le pasan. Y lo que pasa es que a veces yo estaba en casa de él, y yo lo oía hablar, yo creía que era la televisión, y estaba él hablando con el famoso Rufo. Yo le he puesto el nombre de Rufo, creo que dice que se llama de otra manera. Y estaban hablando y luego me dijo, ¿no oíste? Yo digo, yo no oigo nada. Y yo, ¿pero no oíste? Yo no sé, estaba escribiendo en una máquina de escribir que tiene un ordenador. Y sí, pues yo oía, pero no era la televisión. No, estuve hablando con Rufo como una hora, dije, bueno, pues haber avisado otra vez, etcétera. Y te podía contar muchas más cosas de eso. Y eso está ahora, a ver en qué termina. A mí eso me fascina. Por otro lado, fíjate bien, yo no hago de eso ninguna. No pongo mi vida en función de eso. Porque a mí cuando los de Humo me escribieron una carta en Puerto Rico diciéndome que me iban a dar información, y por ahí yo dije, bueno, háganlo pronto. Por la manera que ellos me dijeron a través de un periódico, lo contestara, háganlo pronto porque yo me marcho para España. Y como no lo hicieron pronto, yo a los 3 días cogí mi avión y me vine para acá y no le hice más caso a ninguno. De modo que yo no ando como atontado diciendo, me han elegido los hermanos del espacio. No, que si me quieren hablar, que yo no voy a andar bailando al son del pandero de ellos, que ya que son tan fuertes, pues que me faciliten las cosas y se acabó. Salvador, la SIDA, la síndrome d'inmunodeficiència adquirida, ens l'han adquirit ells? Ellos, en los papeles estos, dicen que sí. Yo no me lo trago mucho, la verdad, eso. Pero que sí, que es una manera, eso y alguna otra cosa, ¿verdad? Que de estos fenómenos que están pasando, hay como 12 cosas raras que están pasando en el mundo ahora, movimientos de estos tremendos, que algunos de estas entidades están haciendo experiencias de tipo psicológico, masivas en el mundo. Y el SIDA es de las cosas que dicen, que la han fabricado para eliminar ciertos sectores de la humanidad indeseables. Así dicen, hay algo oscuro, porque esos informes no creas que son claros de todo, ni mucho menos. A veces hay cosas muy difíciles de comprender y a veces hay ciertas contradicciones, no muy grandes las contradicciones, y además vienen de muchas partes diferentes. Algunos son muy viejos, otros son muy, muy recientes, y otros son de alguien que ha visto nada más, por ejemplo, cierto tipo de vídeos que hay por ahí que no acaban de salir a la luz, y por eso uno no está seguro. Eso dicen, yo me lavo las manos. I donat que coneixes molts senadors arreu del món, coneixes algun que s'hagi atrevit amb la SIDA? No sé, la verdad, porque no he dado mis correrías que yo solía dar antes, hace ya 2 años, pero no me extraña nada que haya individuos que lo puedan hacer. Yo estoy seguro que algunos lo pueden hacer como quieran, pero es que los grandes senadores muchas veces ya no quieren, se retiran de eso, tienen una etapa en que curan y luego ya pues no quieren saber de eso y se andan por otras cosas. Pero me voy a enterar a ver si por México hay alguno que se ocurra meterle mano al SIDA. Porque si algunos, por ejemplo, con el cáncer pueden hacer cosas, pueden bajar tumores tremendos. Yo he visto tumores tremendos en Brasil bajo la campana del espiritismo. Me acuerdo de un tumor en una rodilla que era como un balón y aquello fue bajando y se quedó en nada. Y era puro fanatismo espiritista allí, en un templo espírita. Y claro, allí había fuerzas de mucha gente, había muchos medios trabajando en aquel.
y le ponían las manos unos y otros, y luego en común. Pues si pueden con eso, pues con SIDA también se puede, porque yo creo que la mente cuando se usa como hay que usarla, es capaz de cualquier cosa. Salvador, què és per tu Satya Sai Baba? Es un ser muy misterioso. Primero, es un ser, ¿qué te diría? Está cargado de este tipo de... A través de él pasa energías y suben y bajan. Para mí es un gran manipulado, como todos los grandes avataras. Es un gran manipulado. Es decir, con él juegan entidades. ¿Qué es lo que, en fin de cuentas, persiguen las entidades? Porque hay hechos indiscutibles. Porque si tú vas a la India y ves aquellas multitudes y ves el fanatismo que engendra, porque yo le he mandado gente a Satya Sai Baba y me he arrepentido, igual que me pasó con Escrivá de Balaguer, porque se hicieron unos fanáticos tremendos y hay gente que ha vendido todo y se ha ido para allá, a vivir ya. Entonces quiere decir que estás ante un tío que engendra tiene una capacidad de atracción enorme. Los psiquiatras los picarán a su manera, aunque es difícil, por ejemplo, cuando veas a una multitud de 500.000 en aquella plaza, porque es igual que un pontífice. La verdad que hace falta tener un poder para todas esas cosas, pero yendo a Sai Baba, ¿qué es? Para mí es un gran manipulado, y es un hombre que mezcla, tiene mucho poder, y mezcla las facultades físicas, con las facultades que le vengan a él de arriba. Él, por ejemplo, es indudable que absorbe energía de la gente. Eso también me lo han dicho de mil maneras. Una señora, me acuerdo, una húngara, me decía que ella veía cuando iba pasando él, y la gente que pasaba, ella me decía como que se desmayaban, se dormían, se caían cuando él pasaba, porque le sacaba la energía, todos se quedaban todos así. Era emoción por un lado, era lo que fuera. Entonces, al pasar él, la gente otra vez resucitaba. Y eso es un tipo de energía indudable, que él tiene la capacidad de sacarla, y eso la usa luego para hacer el vibhuti y todas las otras cosas que hace. Salvador, ens quedem amb aquest vibhuti d'en Satya Sai Baba. Aquest programa s'acaba, falten 2 minuts per les 2 de matinada i ens hem d'anar perquè venen les notícies. Moltes gràcies, Salvador Freixedo, per haver vingut fins a Catalunya Ràdio a parlar dels dominadors de la raça humana. Gràcies a ustedes.